Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteGround, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a una nueva charla de semanawp.com. En esta ocasión estamos con Beatriz Lavela. Desde que terminó la carrera de informática en la Universidad de Córdoba, ha trabajado en Málaga como programadora de Java, ERPs, gestionando equipos, vaya, un montón de cosas. Ahora está embarcada en su aventura personal con Wada, donde hacen desarrollo web, en muchos casos sobre WordPress. La puedes encontrar por la Meetup de Marbella, donde ayuda con la organización. Además de esto, le gusta tejer, sus niños, programar, la cerveza, pasear, hablar, pero bueno, no en este orden. Buenas, Beatriz, ¿qué tal estás? Hola a todos. ¿Todo bien? ¿Con ganas de enseñarnos cosas? Encantada de que me hayas invitado. Pues ya sabes, todo tuyo y cuando quieras. Vale, venga. Bueno, se me ocurrió esta charla porque como yo soy informática, cuando vamos a las meetups y demás, muchas veces mucha gente me pregunta que qué pueden hacer para empezar a programar en WordPress. Digamos que el ecosistema de WordPress está compuesto por mucha gente, ¿no? Hay gente de marketingiana, gente desarrolladores, tenemos muchos perfiles y cuando te metes a fondo con él siempre te quedan las ganas de saber un poco más, de poder ahondar, de hacer tus cositas, ¿vale? Entonces es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Yo qué quiero con esta charla? Pues que daros una serie de conceptos para que pasemos de configurador de WordPress a desarrollador de WordPress. Estamos ya todos conocemos a mucha gente que se cuelga la medalla de yo soy desarrollador de WordPress y lo que hace es instalar 4 plugins y configurar un tema, ¿no? Aquí lo que queremos es tocar un poquillo el código, el desarrollo, aprender un poquito de cuáles son las tripas y cuáles son las opciones que nos da. La base, los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de embarcarnos en la programación de WordPress son que los lenguajes de programación que se utilizan son fundamentalmente CSS, HTML, PHP y JavaScript. La verdad que tener conocimiento de programación siempre nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Pero para hacer ciertas cositas podemos ir tocando poquito a poco y aprendiendo poquito a poco. La ventaja que tenemos es que tenemos una ingente cantidad de tutoriales en la red que nos dicen paso a paso lo que tenemos que hacer. Entonces, conforme os vais familiarizando con las cositas, vamos ampliando y mejorando y añadiendo cositas, poquito a poco. No hace falta empezar aprendiendo PHP del tirón para poder ir haciendo tus pequeños trocitos de código. Las herramientas que vamos a utilizar son un editor de texto y un FTP. No hace falta nada más para manejar y programar en WordPress. Siempre, claro, el editor de texto cuanto mejor, pues más nos va a ayudar. Y lo fundamental y lo que va a ser nuestra Biblia y el que nos va a marcar el camino y nos va a dar toda la ayuda es el códex, ¿vale? Tenemos una página de wordpress.org que tenemos el códex donde nos da tanto los primeros pasos para programar, cómo tocar CSS, cómo crear temas, cómo todo lo que seguramente se os ocurra lo vais a encontrar en el códex. Y si no, tenemos el primo foro, o sea, lo he dicho mal, un poco el primo foro quiero decir, suprimo el foro, donde podemos siempre consultar nuestras dudas, nuestros fallos, nuestras cositas que tengamos y siempre va a haber compañeros profesionales que nos van a resolver las dudas. Y visto esto un poco, comentamos un poquillo que el CSS sería lo más sencillo a la hora de aprender, ¿de acuerdo? CSS yo creo que es lo más sencillo porque vamos a tocar lo que sería la estética de nuestra web, vamos a afectar la estética y es, digamos, muy sencillo lo que es su semántica. Además, yo creo que es lo que más impacta en conseguir en esfuerzo un resultado, porque en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar que queremos personalizar cositas o queremos cambiar cosas y no podemos. O incluso nuestro cliente nos dice, mira, me encanta la web, pero este titular lo quiero 2 puntos más grande o lo quiero en color, no sé qué.
Entonces, con 4 cositas que aprendamos de CSS vamos a poder hacer un montón de cosas. El CSS es una hoja, son hojas de estilo donde definimos, pues mira, el enlace va en rojo. El enlace, cuando pasa el ratón, va en morado. Y la característica es que son en cascada. Si WordPress dice que el enlace va azul y mi tema dice que va en rojo, pero yo después digo que va en verde, como el mío es el último, yo gano sobre los 3 y es el que se aplica. Ahora vamos a ver lo que sería fundamental a la hora de comenzar a tocar nuestro WordPress, que sería crear un tema hijo. Vamos, podemos hacer muchas más cosas que vamos a ver después, pero si vamos a personalizar apariencia y vamos a tocar bastantes cositas, lo suyo es que creemos el tema hijo. Crear un tema hijo es sencillísimo y nos da la ventaja de que no perdemos los cambios que realizamos sobre nuestro tema al actualizar el tema padre. Esto es fundamental, ¿vale? Es importantísimo. Entonces, podemos, con el tema hijo, añadir podemos tanto modificar la estética de nuestra página a través de la hoja de estilo, como modificar la funcionalidad a través del fichero functions. Es tan sencillo, es muy sencillo, y ahora os pongo un ejemplo, pero si os da pereza, hay incluso generadores online que tú pones los 4 datos y directamente te genera la carpeta con los ficheros para simplemente subir y activarlo en tu WordPress. Este sería el código necesario para crear un tema hijo. En este caso, en este ejemplo, he creado un tema hijo que se llama semana WP, ¿vale? Aquí lo enseño. Defino una URL donde podemos encontrar documentación de él, la descripción, el autor, la URL del autor, en quién se basa, este es un tema hijo del 2017, su versión y el test domain, semana WP, esto nos va a servir a la hora de traducciones y demás. Entonces tenemos el fichero style y luego simplemente un fichero llamado functions.php donde metemos este código en el que decimos pon nuestra hoja de estilo. No tiene más complicación. A partir de ahí ya lo que queramos hacer. Pero es simplemente crear una carpeta llamada semana WP, crear estos 2 ficheros y subirlo a nuestro servidor y activarlo. Template. Antes de seguir ahondando, vamos a seguir con los conceptos, ¿vale? Porque ya queremos todos tocar un tema hijo y personalizar, pero bueno, nos va a venir bien saber qué son los templates o plantillas. WordPress sigue una jerarquía a la hora de decidir cuál es la plantilla o template que va a seleccionar para darle forma al contenido que ha generado. ¿De acuerdo? La jerarquía completa la podéis encontrar en el códex. Y ya veis, desde que se recibe una petición, cuál es el proceso que hace para seleccionar el template que va a mostrar. Tenemos un ejemplo en el códex que yo creo que os puede ayudar a entender este concepto. Por ejemplo, yo tengo un blog, ejemplo.com/blog, y en mi blog tengo una categoría llamada unicornios. Si el visitante hace clic en la página de la categoría, que sería blog/category/unicornio, WordPress hará el siguiente recorrido para saber qué fichero mostrar. Con qué fichero, qué plantilla va a usar para pintar los datos que tiene él. Lo primero que hará es buscar una plantilla llamada Category Unicornios PHP. Si no la encuentra, y cuando creamos la categoría se le asignó el ID 4, buscaría la plantilla category-4.php. Si no la encuentra, sigue bajando en la jerarquía y buscaría una plantilla genérica, que sería en este caso Category PHP. De nuevo, no la encuentra, busca la archive PHP y al final de todo el recorrido siempre va a usar el index PHP. Todos estos pasos que os he dicho que sigue WordPress, lo hace tanto buscando en el tema padre como en el tema hijo. Es decir, busco el category-unicornios PHP en el tema padre. Vale, no lo encuentro, pues lo busco en el tema hijo. Y así sucesivamente.
Plugins. El concepto de plugin nos empieza a sonar un poco más, pero si no, os lo explico, es sencillo. Es un componente que nos permite ampliar la funcionalidad de nuestro WordPress. WordPress trae lo que sería la base, el core, con una funcionalidad y su objetivo es que darnos lo básico y que todo lo que queramos hacer adicional lo hagamos a través de plugin. Es muy sencillo, por ejemplo, añadir el multilenguaje, añadir una funcionalidad de SEO, cualquier cosa. Todo gracias a que el core de WordPress es estable y lo que pretende es que todas esas funcionalidades las consigamos con los plugins. Lo que seguramente os parezca, no me creeréis, pero es súper sencillo hacer un plugin. Es crear una carpeta con el nombre de nuestro plugin y dentro colocar un fichero PHP dentro. Ya está. Lo complicado está en lo que queramos que haga ese plugin. Ahí ya lo que queramos complicarnos. Pero desde luego crear un plugin se hace en 2 pasos. Un ejemplo más típico de plugin es el Hello Dolly, que lo encontramos cuando hacemos una instalación de WordPress vacía. Hello Dolly es un plugin, yo creo que es de uno de los primeros plugins que se crearon, que fue escrito por Matt Mullenberg, que es, digamos, el cofundador de WordPress. La idea era animar un poco, o sea, hacer un plugin muy sencillo para que se viera lo sencillo que era hacer un plugin y ampliar las capacidades de WordPress. Y después de escuchar esto, sí, si tenéis la duda de si se puede borrar, sí, completamente seguro borrarlo, no sirve realmente para nada. Entonces, aquí os pongo lo que debería llevar el fichero dentro del plugin. Si yo quiero crear un plugin llamado Semana WP, pues crearía una carpeta llamada Semana WP, en minúscula todo, y dentro un fichero llamado Semana WP-functions PHP, en el que, igual que hicimos con el tema hijo, ponemos una cabecera para que WordPress pueda leer nuestras características y a partir de ahí empezamos a escribir nuestro código. A escribir código y hacer la magia, ¿vale? Pero seguimos con los conceptos. Para hacer realmente magia, el concepto más guay que os voy a enseñar es el de los hooks. Y también nos va a ayudar mucho los shortcodes, ¿vale? Quizá os resulte algo más complicado, pero ahora mismo vamos a quedarnos con los conceptos porque la idea es que vosotros os suenen todas estas palabras para en el caso de que queráis más adelante tomar una decisión de quiero tocar esto, más o menos sepáis qué opciones tenéis. Vamos a hablar de los shortcodes. Los shortcodes son, digamos, funciones, trozos de código que podemos cargar en nuestro editor. Los podemos invocar en nuestro editor y entonces nosotros lo invocamos y aparece la funcionalidad, lo que nosotros queramos. Los podemos crear tanto en nuestro tema hijo o tema padre, que a lo mejor eres un pro y tú directamente vas a crear un tema desde cero. Pero lo normal es que creemos temas hijo. O también nuestro plugin. Es tan sencillo como nuestro fichero de functions PHP o el fichero de plugin, añadir este código. Como veis, lo único que se hace es crear una función y un shortcode, ¿vale? que la invoca. Aquí estamos definiendo el shortcode y para llamarlo dentro de nuestro WordPress solamente escribiríamos el nombre que le hemos asignado. Con esta llamada aparecería el código que hayamos puesto en nuestra función. Os sonará a lo mejor porque muchos de los temas que se han usado y sobre todo cuando comenzaron los temas comerciales usaban los shortcodes a la hora de crear sus módulos o las funcionalidades que te dejaban, ¿no? Por ejemplo, el módulo de galería, el módulo de slider y cuando a lo mejor desactivas el tema empiezan a salir un montón de códigos raros. Estos son los shortcodes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Divi, si desactiváis el tema, vais a ver la cantidad de shortcodes que utiliza. Que todo eso va en nuestra base de datos y la guarrea, porque, digamos, ensucia nuestros datos. Y ahora ya vamos a conceptos total pro, ¿de acuerdo?
Y vamos a hablar de los hooks. Vale, aquí voy a salir yo para explicar un poquito los hooks, porque quizás sea un concepto más difícil de entender. Los hooks no abren puertas, son los que realmente no abren las puertas a ampliar la funcionalidad de WordPress de verdad. Podríamos definirlos como puntos de acceso a determinadas partes del proceso o ubicaciones de contenido donde podemos alterar el comportamiento de los mismos sin tener que tocar el core. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero en el menú que al final aparezca algo. En vez de irme a buscar el fichero del core donde se genera el menú, puedo llamar a un hook y reescribir esa salida. Y ahora es la segunda parte. Los hooks los podemos dividir en actions y filters, ¿vale? Los actions son un punto de acceso a un lugar concreto del ciclo de carga de WordPress o de sus plugins o temas. Sería algo así como, en este punto, haz lo que te digo aquí. Y los filters se parecen a los actions, pero lo que hacen, digamos, es modificar la información antes que la guardemos en la base de datos o la mostremos en pantalla. Que, digamos, el lenguaje normal sería, en vez de esto, saca esto otro. Y aunque ahora os parezca un poco extraño todo esto que os estoy contando, asimilarlo, antes ya hemos usado un hook. Cuando creamos un tema hijo, usamos el hook WP en QScript, que es lo que estábamos diciéndole a WordPress. Cuando estés colocando los ficheros de script, añade este mío, ¿vale? Entonces, realmente los hooks son, digamos, los que nos van a permitir ampliar, colocar, meter, o sea, modificar desde un punto central, no tocar tanto plantilla, sino desde el Fusion y generando y haciendo nuestros cambios. Vale, y los dos últimos conceptos, que os estoy aquí dando un calor con los conceptos de WordPress, serían el loop y los custom post types, ¿vale? El loop. Aquí ya manejar el loop, esto ya, o sea, no es total pro, aquí ya te has salido del parchís. Esto ya es manejar realmente, digamos, las tripas de WordPress. El loop es el procesamiento que hace WordPress a cada post antes de mostrarlo en la página. Entonces podemos procesar, modificar. Aquí se nos amplía mucho las posibilidades. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo en pocas ocasiones he tenido que alterar el loop. Quizás habré utilizado filtros personalizados antes para que WordPress genere el loop, pero no es, en mi caso no ha sido muy común tocarlo. Y la otra que os comentaba son los custom post types. Aquí esta parte sí es verdad que me gustaría mucho que por lo menos la conocierais. Normalmente, pues como todo, no es necesario cuando estás empezando a programar tocar un custom post type, pero sí que sepáis qué son y cuándo los tenemos que usar. Cuando tenemos un post type, un post directamente, es una entrada o una página de WordPress. Lo que pasa es que cada uno es de un tipo y nosotros podemos crear uno propio. El ejemplo más claro, imaginaros, yo tengo una inmobiliaria y quiero desarrollar una funcionalidad para mostrar mis propiedades. Normalmente yo tengo una propiedad que tendrá un tipo, será un piso, una casa, tendrá unos metros, número de habitaciones, tendrá una serie un ítem de información con características. Y aquí deberíamos usar Custom Post Types, ¿vale? Creamos nuestro nuevo tipo, nos aparecerá en la administración con su propio elemento de menú para editarlo, podemos añadirle categorías, todo esto lleva podemos, lo que es toda la funcionalidad como crear una entrada de blog y añadirle campos, personalizar la salida de las plantillas y demás. Lo que sí os recomiendo siempre es que si creáis, lo normal es que si creáis un custom post type, lo metáis en un plugin, ¿vale? Porque estamos guardando información en la base de datos y lo que queremos es que esa información esté totalmente separada de la presentación de la misma, ¿de acuerdo? Imaginaros el caso de la inmobiliaria. Por ejemplo, en el caso de nuestra inmobiliaria, si creamos
este custom post type en un plugin, nos va a dar igual los temas que utilicemos porque nuestra información se va a mantener. Es lo que nos pasa muchas veces cuando compramos un tema con funcionalidad en ThemeForest. Yo compro un tema de inmobiliaria y ahora no me gusta su aspecto, pero no puedo salir de él. ¿Por qué? Porque la gestión de esas propiedades están embebidas en el propio tema. Entonces, no es lo que llamamos el efecto locking, ¿no? Digamos que ya nos ata a usar ese tema sí o sí. Entonces, sí creo que también, o sea, en la mayoría de las ocasiones, crear tu propio plugin para manejar tus custom post type con sus estilos, con su maquetación y demás, es lo ideal. Y ahora, pues, vamos a ver un poquito un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Que es donde podéis ver un poquillo todo esto que estoy contando, aplicarlo un poco y ver el sentido que tiene toda la brasa que os acabo de dar explicando las cosas. Bueno, primero deciros, todos estos ejemplos que yo voy a decir, lo más seguro es que vais a encontrar un plugin que haga lo que os estoy contando, ¿vale? La idea no es inventar algo nuevo, sino explicaros cómo se podría hacer, ¿de acuerdo? No estoy inventando la rueda, estoy buscando ejemplos muy sencillitos. Por ejemplo, cargar el código de Analytics en nuestro WordPress. Eso es una parte que la mayoría usamos Google Analytics para hacer para el seguimiento de estadísticas de nuestro WordPress y necesitamos meter el código. Tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? La opción 1, que sería la más sencilla. Creamos nuestro tema hijo. Cogemos del padre el header PHP y lo copiamos en nuestro tema hijo. Ahí, según la jerarquía de plantillas que os he comentado, en vez de coger el header del padre, cogería el nuestro. Y en ese header PHP metemos nuestro código que nos da Analytics antes de la etiqueta, tal y como nos ha explicado, que es copiar y pegar. Lo subimos al servidor y ya simplemente con ese cambio vemos nuestro código que aparece ya en la web. Es la opción que la mayoría de la gente suele optar. Lo que sí tenemos a lo mejor el inconveniente de que cuando utilicemos el tema padre, muchas veces pueden meter cambios en su header y va a seguir ganando el nuestro. Entonces a lo mejor podemos perder alguna cosilla. Pero nuestro header va a ser totalmente funcional y nuestro código no se va a perder, actualicemos lo que actualicemos. Otra opción. Creamos una función en nuestra función que sea mostrar código Analytics. Y llamamos a la acción wp-gear. Ese action lo que hace es lo que le digamos, meterlo en la cabecera de nuestra web. Con lo cual, solamente lo que hacemos es mostrar ese código y ahí lo que conseguimos es que en nuestro function aparece, o sea, nuestro functions, hace que se muestre nuestro código de Analytics en nuestra web. No estamos cambiando ficheros y además está todo centralizado en el function, ¿no? Donde a lo mejor nos resulta más sencillo, ¿no? Que a mí a veces me pasa que a lo mejor al principio tocaba el header y en desarrollo no meto el Analytics, luego en producción lo cambio, meto el Analytics, cambio de un entorno a otro haciendo cualquier desarrollo y se me olvida volver a meterlo. Si lo tengo en el functions, lo único que tendría sería comentarlo en desarrollo y descomentarlo en producción o incluso testear si estoy en desarrollo y en producción y en función de eso mostrarlo. ¿Vale? Y la opción 3 sería igual que la 2, pero en nuestro propio plugin. Y tendríamos nuestro plugin de mi código de Analytics divinamente puesto, sencillito, sin 40 opciones. Realmente, ya lo que os he dicho, hay 40 plugins para meter el código de Analytics. La mayoría de los temas comerciales os van a dejar ya un hueco para meter el código. Pero que aquí la idea era un poco ver una situación real y cómo podríamos hacerla tocando y programando con WordPress, ¿vale? Y os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que queremos en nuestro blog mostrar una llamada a la acción al final de nuestras entradas. Es una cosa muy útil tener una llamada a la acción que pueda ir cambiando en función de nuestro objetivo, pero que esté centralizada, que yo tocando en un sitio
afecten todas las entradas, no tener que ir tocando entrada por entrada, porque si un blog llevas ya un recorrido y demás, pues cada entrada la habremos escrito de una manera, con un estilo y tal. No, la idea es que en todas, sea cual sea, aparezca nuestro codiguito, ¿vale? Nuestra llamada a la acción, nuestro bloque. Y os voy a decir cuáles son las opciones que podríamos tener para hacerlo. La opción 1, podríamos crear un shortcode, ¿vale? Sencillísimo, el function, mostrar bloque y a shortcode pondríamos el nombre, por ejemplo, llamada a la acción y llamaríamos a mostrar bloque. Y esa función sería tan sencilla como una salida de una capa, un div con un texto o un párrafo que diga síguenos en redes o suscríbete a nuestro newsletter, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, con el shortcode, al final de nuestra entrada, pondríamos nuestro shortcode, como recordáis, en paréntesis, llamada a acción. Este sistema tiene el inconveniente que estamos metiendo esa información dentro de la propia base de datos, con lo cual, si ahora, por ejemplo, cambiamos de tema, desaparece esa funcionalidad, no tenemos ese shortcode y nos va a salir ese texto entre paréntesis. Entonces, no es el que os recomendaría, pero bueno, es una opción de hacerlo. Otra opción para hacerlo, pues consultamos la jerarquía de plantilla y sabemos que la última que siempre se ejecuta a la hora de mostrar una entrada de blog es la single.php. Cogemos nuestro tema padre, la single, la pegamos a nuestro tema hijo y en la parte que queramos que aparezca mostramos nuestro párrafo, nuestro texto, lo que queramos. Subimos ese fichero. Directamente va a aparecer ese código al final de la entrada. Si cambiamos el tema, no tendremos ese código, pero el contenido permanecerá totalmente limpio y no tendremos ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las opciones así, digamos, más usadas, tocar el single y ya está, es sencillo. Llevamos dos opciones. Pues, la tercera, usar un hook. A mí, como soy programadora, es donde me siento más cómoda en el tema de manejar solamente el fichero function, es, digamos, la que me resulta más sencilla. Simplemente usamos un filtro, porque aquí, como hablamos, teníamos las acciones y los filtros. Las acciones, digamos, que añaden, modifican, y el filtro lo que hace es reemplazar o modificar algo. Entonces, tenemos un filtro que se llama de-content. Ese filtro me da el contenido que WordPress va a mostrar antes de que sea el que ha procesado. Él ha buscado ha hecho toda la búsqueda de la entrada, de no sé qué, de la categoría, de tal fecha. Este es el contenido que voy a pintar y te lo doy por si quieres hacer algo. Y de forma sencilla, lo único que tenemos que hacer es llamar a ese filtro y concatenamos. Ese filtro tiene como variable de entrada el contenido, la variable que es content, y a content le añado pues mi párrafo, de nuevo mi párrafo, mi bloque, mi texto. Lo que sí es en este caso interesante filtrar, porque de content se llama siempre. Entonces vamos a filtrar que no estemos mostrando la home, que no estamos en un listado, ¿vale? Que no estemos en el listado de entrada, sino que estemos en un detalle, que es donde yo lo quiero mostrar, ¿vale? Entonces hacemos ese pequeño filtro y ese texto aparecerá al final de todas las entradas. Y ya llevamos 3, estaría la cuarta opción, que sería, pues, digamos, sencillamente con ese hook, esa función que podríamos meter en nuestro tema, incluirla en un plugin. Creamos un plugin que sea llamada a la acción al final de tu entrada. Con este plugin podrás poner el texto que tú quieras al final de la entrada y llamaría a ese hook y mostraría ese texto. ¿Vale? Entonces, os he puesto un par de ejemplos
y os voy a dejar en una página web, os he dejado ahí la ruta, os voy a dejar, digamos, las fuentes para que los podáis consultar. Todo esto es que mostraros el código era un poco como complicado porque es mucho texto para meter en diapositiva. Entonces, lo que os voy a dejar es, en esta URL, digamos, los códigos que hemos comentado. El tema hijo, el plugin, los ejemplos y demás. ¿Vale? Y así vosotros lo tenéis de referencia y lo podéis ver, os podéis descargar los ficheros para probar y hacer vuestros pinitos en programación. Bueno, y poco más. Bueno, poco y mucho, porque yo creo que hemos dado un repasito por los conceptos más importantes a la hora de lo que nos permite WordPress para mejorarlo y ampliarlo, ¿de acuerdo? Si hay, o sea, esto ya os he dicho, es un mundo, siempre el código será vuestro amigo, empezad a mirar por ahí, a trastear. Hay una parte que es primeros pasos, que te enseña desde la configuración hasta cómo crear un tema, crear un plugin, y viene todo con ejemplillos que son de copiar y pegar. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, el código es vuestro amigo a la hora de empezar a aprender estas cositas. No me he metido mucho en lo que son los lenguajes CSS, HTML, PHP. Quizás podéis ir poquito a poco. A mí me gusta mucho la página que se llama W3Schools, ¿vale? La escuela de W3, que es una página donde vamos a encontrar, digamos, todas las referencias de estos lenguajes de programación e incluso en formato un poquillo de mini curso, ¿no? De pues, CSS, pues cuáles son los selectores, cómo son las propiedades y luego para cada uno el detalle. Entonces, a mí esa página me gusta mucho porque tanto PHP, CSS, HTML, vais a encontrar todas las posibilidades que permite. Y sobre todo, perder del miedo, porque esto es que muchas veces es pereza o miedo de y si toco y se rompe algo. Para eso tenemos nuestro estupendo plugin de resguardo que nos permiten crear una copia de seguridad y estar seguros de que siempre podremos volver atrás. También hay otra charla, creo, que tenemos que nos va a explicar un poco cómo montar el entorno de desarrollo. Eso sería lo ideal, tener nuestro propio entorno de desarrollo donde vamos tocando, vamos probando y cuando lo tenemos estable ya subimos nuestro plugin, nuestro tema, lo actualizamos y además que simplemente por el FTP subimos y ya está, se aplican los cambios. Eso digamos que sería la opción más adecuada, ¿vale? Pero como os digo, realmente no hace falta ser un ingeniero para poder hacer nuestras 4 cositas básicas, personalizar. Os recomiendo que miréis un poquito CSS porque os va a ayudar muchísimo. Sobre todo vais a empezar a ver lo que es separar lo que es la maquetación o sea, lo que es la presentación de los datos del estilo, porque mucha gente hasta ahora, vamos, que lo hemos visto de todos, o sea, usan, por ejemplo, el titular 1 porque es en negrita. No vamos a usarlo porque es semánticamente correcto. Este es el título de la página, este es el H1. Y si quiero ponerlo en negrita, pues le pongo su CSS donde se aplique y se aparezca como yo quiera. ¿Vale? Y poco más. Creo que por lo menos con 4 cositas pues podéis salir a vosotros, que al final aquí siempre lo que tenemos que hacer es buscar, investigar, profundizar y siempre contando con que en una meetup, en un foro, vais a encontrar gente que os puede ayudar, que os puede aconsejar, resolver dudas. Entonces, esta comunidad es una comunidad muy bonita donde siempre hay gente dispuesta a ayudar. Así que no perder el miedo, probar, equivocaros, porque de lo que más vais a aprender es de equivocaros. Y nada, y para adelante. Muchas gracias, Beatriz. Creo que ha sido una charla muy interesante para aquellos que están comenzando y no saben por dónde empezar. ¿Tú qué otra recomendación les darías? ¿Pueden ir a hacer algún curso? ¿Pueden empezar con la comunidad? ¿Qué les recomendarías? Bueno, cursos hay un montón. Es verdad que hay un montón de páginas donde nos ofrecen todo lo que sería el comenzar. Si es tu opción más, o sea, puede ser la opción más cómoda, pagar y seguir un guión,
¿vale? Hay gente que lo prefiere, totalmente de acuerdo, pero en mi caso yo he sido un poco más autodidacta. Yo he ido viendo, encontrándome lo que quería hacer y buscando soluciones. Y la verdad que es que hay una barbaridad de información. Todo lo que busques seguro que lo vas a encontrar, sobre todo si lo buscas en inglés. Si no, os lo he comentado un poquito antes también, en la Meetup es un sitio genial para todas estas cosas, porque muchas veces, aunque la Meetup se pone un guión, ¿no? Porque yo participo un poco en la de Marbella, ayudo un poquillo y demás, ponemos un guión por tener un hilo de conversación, pero, por ejemplo, la mitad de las veces terminamos, nos tomamos una cerveza, oye, mira, me pasa esto, o necesito, tengo este problema, o necesito un plugin. La verdad que en las meetups es un sitio genial donde se conoce un montón de gente y te pueden ayudar un montón a la hora de resolver dudas o problemas y demás. Así es, ¿no? Al final, cuando estamos solos, el poder estar con gente y no emprender solos, que suele ser una cosa que suelo comentar, es muy importante. Además, en la comunidad WordPress somos súper abiertos y seguro que les reciben con los brazos abiertos. Hay otra pregunta que te quiero hacer que va sobre el aspecto ya más de programación, que puedes tocar un poco la fibra sensible. ¿Qué recomendarías a la hora de empezar a editar? ¿Qué editor de código? ¿O realmente al final no importa alguno con el que estés a gusto? Incluso igual utilizar el editor de código de WordPress. ¿Tú ahí qué recomendaciones haces? Bueno, me ha dado pie para hablar del editor de código de WordPress, se nota. Mira, está claro que intentar nunca usar el editor de código de WordPress. Ahí estamos tocando el tema directamente. Yo siempre, antes de subir un cambio, hago un resguardo del fichero. Además, lo hago en mi tema hijo, sé lo que edito. En el editor podemos o bien tocar un fichero que no debemos, o bien perder algo que teníamos. Yo no lo recomiendo. Lo suyo es tener un cliente FTP básico, como puede ser Filecilla, no hace falta nada, y un editor, que hay 40.000 editores de texto, súper sencillo. Yo al principio he usado mucho Notepad++, que es, vamos, básico, pero es que realmente no te hace falta nada. Ahora ya, digamos, como después con el tiempo vas probando herramientas, yo utilizo PHP Storm, que es una herramienta de pago, pero claro, me autocompleta en el caso de PHP, variables, demás, pero bueno, porque yo también me dedico más intensivamente a esto. Pero un editor gratuito como Notepad++ y tu filecilla y a volar. De hecho, con eso puedes hacer virguería. Me acuerdo que estaba viajando con Mauricio, pues sí, Mauricio Gelbes, que también está por aquí, y una vez me quedé pensando, ¿no? De él que es programador, la de cosas que puede crear desde su casa con un editor de código y algo que le conecte con el servidor, en este caso, pues Filecilla, ¿no? Como ejemplo. Y ahí al final tu límite son las ideas y lo que vayas aprendiendo por tu cuenta. Mira, así a nivel personal, decirte que yo siempre quería, cuando estaba en la facultad, o sea, en el instituto, quería una profesión que fuera creativa y tal, y la informática se cruzó por mi camino de forma accidental. Y al tiempo he visto que realmente es un campo súper creativo. Por ejemplo, no tanto en mi caso, no es en cuestión de diseño, ¿no? Que eso es un campo que está claro que es creativo, ¿no? El dibujo y tal. Pero en mi caso, la creatividad es encontrar un problema e ir encontrando siempre los pasitos para darle solución, ¿no? Y entonces ahí también hay mucha creatividad. Y ahí se ven los grandes desarrolladores lo que hacen, ¿no? Y es lo que tú dices, un editor y tus ideas. Y me parece que al final he encontrado la profesión que desarrolla, digamos, mi creatividad. Sí, porque muchas veces pensamos que creatividad tiene que ser algo bonito, algo que se vea, pues mira qué creatividad tengo, mira qué dibujo hago, mira qué cuadro. Y no, al final en nuestro día a día todos somos creativos porque buscamos formas de hacer las cosas de forma diferente. Y no tenemos que ser ni programación ni nada, simplemente, joder, estoy haciendo esto, ¿cómo puedo? Me encantan estos posts virales que es de ingenieros y cómo utilizan el cable para sujetar el móvil mientras está cargando en el aire y cosas así. Pues, joder, eso es ser creativo. Entonces, les digo a la gente que, chicos, sois creativos, así que no os preocupéis. Y seguro que con la programación podéis hacer grandes cosas. Pues, sí, estoy de acuerdo. Por mi parte, ninguna pregunta más. No sé si quieres comentar algo más, algo que estés ahora trabajando, algo que nos quieras compartir.
Bueno, lo primero es los que hayan aguantado todo el ladrillo, porque yo sé que soy muchas veces muy densa, pero es que intento explicaros todas las ideillas y que vayáis cogiendo la idea y a lo mejor es, para empezar, hay conceptos que son un poco más pesados, ¿no? Entonces os doy muchas las gracias por vuestra atención y a ti, Ivonne, por contar conmigo, porque me encanta estar en el apartado de desarrollo, porque es la parte mía, digamos, la programación y demás, y me encanta estar ahí. Y me encanta además como mujer, ¿no? Estar ahí y yo creo que, por ejemplo, en todo esto que hablamos de la comunidad, yo creo que es una de las comunidades más bonitas donde las mujeres nos sentimos más a gusto y más arropadas. Y poco más, aquí sigo peleando todos los días con mi empresa, yo creo que con muchos freelance que estamos por aquí, que ya son 4 años con WADA y aprendiendo y disfrutando todos los días de esto. Entonces, bueno, pues daros vuestra oportunidad, tocar y disfrutar también vosotros un poquillo de esto. Si es que, ¿qué haríamos nosotros sin vosotras? Esto podría ser un peligro total. Entonces, siempre está bien también. Además, yo creo que, claro, siempre decimos que hombres y mujeres son iguales, tal. No, somos diferentes, es lo bonito. Y seguramente la forma de pensar que tienes tú y todos los inputs como experiencia también como persona pueden agregar cosas de mucho valor como pueden hacer otras personas. Entonces, siempre está bien tenerte por aquí. Además, creo que no te guardas cosas, nos compartes todo, así que te lo agradecemos. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Encantada. Cuídate, Chao. hasta luego. Adiós. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.